Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a llevar a cabo la solución al examen de la primera semana de junio de 2022 de la asignatura de psicometría de tercer curso de grado de psicología. Aprovecho para recordaros que tenéis en la web unedlocos.com todos los vídeos de acceso gratuito de siempre para cualquier persona que quiera consultar, y ahí tendréis desarrollado el temario completo de la asignatura, así como exámenes de otros años. Os animo a que le echéis un vistazo. El examen de 2022 constaba de 25 preguntas como siempre, todas tipo test, algunas requerían pequeñas operaciones. Vamos a ir viendo una a una las diferentes preguntas. En el primero de los ejercicios nos están preguntando por lo que se llama coeficiente de fiabilidad. Concretamente no es tanto una estimación del coeficiente, sino una pregunta teórica. La primera respuesta que me plantean, proporción de varianza de las puntuaciones empíricas que hay en las puntuaciones verdaderas, puede sonarnos bastante dentro del temario, pero el problema está en que está redactado al revés. Es decir, es la proporción de puntuaciones de varianza de puntuaciones verdaderas que hay dentro de la varianza de las puntuaciones empíricas. Luego está redactado al revés. Por lo tanto, la respuesta A no me temo que no era correcta. La respuesta B dice que el coeficiente de fiabilidad se expresa como la correlación, hasta ahí no va mal, entre las puntuaciones empíricas obtenidas en el mismo test por dos muestras distintas de sujetos. Mal iríamos si dos muestras diferentes de sujetos tuviesen que tener relación entre sus respuestas, partiendo de que son independientes entre sí los dos sujetos, aunque hagan el mismo test, porque gaitas van a tener unas puntuaciones parecidos a otros. No tiene pies ni cabeza. Lo que sí que es correcto, sin embargo, es que el coeficiente de fiabilidad se expresa como la correlación, hasta ahí van bien, entre las puntuaciones obtenidas por una muestra de sujetos, no dos muestras distintas, sino una misma muestra, en dos formas paralelas del test. Es básicamente la definición propiamente dicha de coeficiente de fiabilidad, en este caso en términos de equivalencia. Quien quiera localizarlo en los apuntes del libro, basta con que vaya a la página 166, por ejemplo. En la segunda de las preguntas, nos encontramos con que los propios profesores se dieron cuenta a posteriori que este ejercicio se corresponde con una parte del temario que desapareció para el examen de 2022, pero por desgracia la pregunta estaba ahí, con lo cual generó cierta ansiedad. Finalmente optaron por desechar esta respuesta y considerarla como válida para todos los estudiantes, hayan contestado o no hayan contestado. Y por supuesto, independientemente de la respuesta que hubiesen ofrecido. La tercera de las preguntas hace referencia a las escalas de lo que se llama técnica de Likert. Y tenemos de nuevo tres opciones de respuesta. La primera decía que las escalas de Likert permiten escalar a sujetos a lo largo de un continuo de actitud. Es muy importante el detalle que nos habla de escalar sujetos, y eso es correcto. La respuesta B no tiene nada que ver con que también una muestra tenga que ser pequeño y que no puede utilizarse cuando es muy grande, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y la tercera no es correcta porque dice que permite averiguar si hay diferencias significativas en el valor escalar de los estímulos. Si miráis el temario hacia la página 152 veréis cómo el valor escalar de los estímulos es lo que se mide con la técnica de Thurston, no la técnica de Likert. Si avanzamos hacia la siguiente pregunta, nos preguntan por los errores de medida de un test. Errores de medida del test. Primera opción de respuesta nos dice que son errores sistemáticos. Entonces sabemos que eso no es correcto, porque en la teoría clásica de los test siempre se parte de que los errores que se cometen, los errores de medida, la diferencia entre la puntuación observada y la puntuación verdadera, tienen que ser siempre errores aleatorios, debidos a infinitos factores, pero no pueden ser sistemáticos, no pueden ser debidos a que el test está mal redactado, por ejemplo. Se supone que no es así. Lo que sí que es cierto en la teoría clásica de los test es que los errores de medida tienen media cero, es decir, que los errores a veces que si son realmente aleatorios tendrás resultados observados por encima de los esperados o verdaderos, con lo cual daría positivo la resta, pero habrá veces que tu puntuación empírica sea más pequeña que la verdadera y dará negativa. Bueno, pues la media de las puntuaciones positivas y negativas tenderán a cero. Es uno de los
supuestos de la teoría clásica de los test que lo tendríamos en la página 163 del libro. Por supuesto, no pueden correlacionar positivamente con las puntuaciones verdaderas, porque eso vendría a significar que las personas que, por ejemplo, tengan una puntuación verdadera más alta en etnocentrismo, por ejemplo, van a tener más error y, sin embargo, el test va a equivocarse menos con las personas menos etnocéntricas, por poner un ejemplo. Es decir, no puede haber una correlación positiva entre los errores que cometo o más error cuanto más puntuación tenga el sujeto. Eso sería ridículo y echaría por tierra el hecho de que los errores no pueden ser sistemáticos, sino que tienen que ser aleatorios. Si vamos a por la pregunta 5, ahora nos preguntan no por los errores de medida, fijaos el detalle, sino por el error típico de medida. Recordamos de estadística que el error típico de medida era la desviación típica de la distribución muestral del estadístico. Perdón, en este caso, la respuesta correcta, según acabamos de decir, es que el error típico es básicamente la desviación típica, pero de esa distribución de errores de medida. Ten en cuenta que el error típico que te están planteando es el error típico de medida del test, con lo cual es la desviación típica de la distribución de los errores de medida del test. Obviamente no es la raíz cuadrada del índice de fiabilidad, porque la raíz cuadrada del índice de fiabilidad sabemos que es el coeficiente de fiabilidad. Que sí que es verdad que tiene que ver con el error típico de medida, pero no son sinónimos ni mucho menos. Y por último, la tercera opción de respuesta es falsa porque nos plantea que el error típico de medida de un test sería la desviación típica, hasta ahí no va mal del todo, de la distribución de los errores de estimación. Los errores de estimación de la puntuación verdadera miden así, algo así como la diferencia que hay entre la puntuación pronosticada y la verdadera, o en su caso la pronosticada la del criterio. Pero eso no son los errores de medida, sino son los errores de estimación. Luego el error típico de la estimación sí sería la desviación típica de los errores de estimación. Si aquí hubiera puesto estimación, la respuesta correcta hubiera sido la C. Pero como no lo ha puesto, evidentemente no es correcto. Vamos a avanzar entonces a la pregunta 6. Bueno, por si acaso alguien se tenga un problemilla, en la pregunta 5 podéis consultar los apuntes en la página 168 del manual. Si vamos a la pregunta número 6, ahora nos van a preguntar por el hecho de cómo afecta el aumento del número de ítems en un test en su fiabilidad, etc. En definitiva, si tú añades elementos, obviamente tienen que ser paralelos y no mal rollo, sabemos por teoría que lo que hace el test no es disminuir su fiabilidad, sino en su defecto podría aumentar su coeficiente de fiabilidad. Disminuye la dispersión de la muestra tendrá una dispersión determinada que dependerá de la característica de la propia muestra, no de que tu test sea más largo o más corto. Lo que sí que es verdad es que puede aumentar tanto el coeficiente como el índice de fiabilidad. Salvo que fuese máximo el índice de fiabilidad que tuviéramos originalmente, se supone que al aumentar la longitud del test va a aumentar también la fiabilidad en términos de coeficiente y en consecuencia en términos de índice también. Si tenéis alguna duda, en la página 170 del manual vendría el apoyo teórico a lo que estamos comentando. Vamos a ir a por la página 7, entonces, a por el ejercicio número 7 entonces. ¿Cuál es el principal objetivo de un estudio de validación del contenido? Es decir, dentro del tema de validez nos fijamos en validez de contenido. Bien, esto lo podéis encontrar en diferentes momentos del libro, por ejemplo en la página 233 o en la página 288. Entonces, la validación de contenido no se refiere a que los tests sean precisos, o los ítems, mejor dicho, sean precisos. Tampoco, por supuesto, analiza la posible correlación positiva con una medida externa, porque eso sería validación o validez referida a un criterio externo, no de contenido, está en el mismo tema, pero es un tipo de validez diferente. Sin embargo, sí que parece ser que es correcto, tal cual os he comentado, podéis chequearlo en la página 233 y 282 del libro, que cuando hablamos de validez de contenido, lo que hacemos, o lo que intentamos ver es, mediante los jueces normalmente, comprobar si los ítems realmente son representativos y relevantes del constructo que queremos analizar. Pasamos a la pregunta 8. En la pregunta 8 nos dicen si la varianza común entre un test y un criterio
viene dada por el cuadrado del coeficiente de, entonces estaríamos hablando en primer lugar de tema de validez. ¿Por qué? Porque tenemos un test y un criterio. Validez, que es coeficiente de validez, se llama RXY. Esto nos conduce al tema de la correlación, tal cual sabemos en estadística. Bien, pues la varianza común entre X e Y sabemos que es el coeficiente de determinación. Pero cuidado con la trampa, no se puede marcar la letra C. ¿Por qué no? Porque en el texto, fijaos la trampa, nos han dicho que es el cuadrado de... Claro, conceptualmente hablando, estamos hablando del coeficiente de determinación, pero si el coeficiente de determinación es el cuadrado de el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación en el tema de la validez de criterio no es más que el coeficiente de validez. El coeficiente tan llamado valor predictivo es un cálculo que depende también del coeficiente de determinación, pero no es exactamente el mismo cálculo. Bien, pues yo creo que queda claro que la pregunta 8 era la respuesta B de burro. Si queréis profundizar un poco más, podéis acudir, por ejemplo, a la página 303 del manual. Vamos a avanzar hacia la pregunta número 9. En la pregunta número 9 nos están planteando la corrección por efectos de atenuación, ¿no?, dentro de la teoría de Spearman. Entonces, corregir los efectos de atenuación, ¿a qué hacía referencia? Bien, hace referencia a eliminar el influjo de los errores de medida, bien sea del test, bien sea del criterio. No tiene más misterio que este. Podéis chequearlo si queréis en la página, por ejemplo, 362 del libro. En la pregunta 10 nos hablan de los percentiles. Percentil, concepto de estadística que se utiliza también para generar grupos normativos en psicometría, y sabemos que desde estadística que un percentil no tiene una escala de intervalo, porque entre el percentil 5 y el 10 no tiene por qué haber igual distancia que entre el 10 y el 15, por ejemplo. Supongamos que un niño estuviese en el percentil 5 de su peso, otro niño en el percentil 10, otro en el percentil 15, aunque entre el segundo niño y el primero y el segundo niño y el tercero hay 5% de personas, no significa que haya la misma distancia de kilogramos entre el segundo niño, el percentil 10, y el primero, percentil 5, o el tercero, percentil 15. No es correcto tampoco la opción de escala normalizada, porque escala normalizada se refiere a cuando la variable tiene distribución normal, y los percentiles nadie me está garantizando a mí que vaya a tener distribución normal. Es verdad que tenemos una escala basada en lo que se llaman eneatipos o estaninos, en los que se supone que la variable tiene distribución normal y a partir de los percentiles obtienes el resultado, pero una variable puede tener no distribución normal y siempre se pueden calcular sus percentiles. Lo que sí que es seguro es que los percentiles tienen una escala que se llamaba ordinal en estadística, es decir, que el niño que está en el percentil 10 obviamente va a tener un orden, un rango de peso mayor que el del percentil 5 y no superior al del percentil 15. Si vamos a para la pregunta 11, que es la última de las preguntas así simplemente de teoría, el resto ya son preguntas algunas de teoría, otras de operaciones, otras intermedias. Bueno, por si acaso se me olvida, en la pregunta 10, que no lo he dejado indicado, la página 453 del libro tendréis un poco más desarrollada la teoría de los percentiles. Respecto a la pregunta número 11, nos preguntan por el coeficiente de fiabilidad, concretamente cuando el coeficiente de fiabilidad es igual a 0. Recordamos que si el coeficiente de fiabilidad es igual a 0, vendría a significar que el test no tiene absolutamente ningún criterio de fiabilidad, ningún grado de fiabilidad, es decir, que el grado de error que cometemos es el máximo posible. Al revés que si cuando la fiabilidad es 1, en ese caso lo que nos encontramos es que el coeficiente es que la fiabilidad del test es máxima, es decir, que tus puntuaciones observadas coincidirían con las puntuaciones verdaderas. Luego, cuando es 0 es justo al revés, es decir, que las puntuaciones observadas o empíricas no coinciden con las verdaderas, sino que coinciden con los errores de medida que estamos cometiendo. Así mejor. Las puntuaciones empíricas coincidirían con las verdaderas en el caso de que la fiabilidad fuese máxima, fuese 1. Vamos a por la pregunta siguiente, que son las preguntas 12 y 13, dependen de esta matriz que me están ofreciendo
en la que tenemos 4 ítems, A, B, C, D se sobreentiende, y 5 personas que responden a esas preguntas que son dicotómicas, es decir, que tienen opciones de respuesta codificadas con ceros y unos. Si avanzamos un poco más, el primer cálculo que me están pidiendo es lo que se llama el coeficiente de reproductividad, que es un cálculo muy frecuente en los ejercicios. Ay, se me ha vuelto a olvidar otra vez. En la pregunta 11, si alguien quiere profundizar, podéis observar que este tipo de teoría nos lo comentan en la página 166 y en la página 206 también. Vuelvo otra vez entonces así a la pregunta 12 o 13. Nos preguntan por el coeficiente de reproductividad en este ejercicio. Coeficiente de reproductividad que sabemos que estaría en la teoría del escalograma de Woodman. Vamos a comprobar igual mejor las fórmulas. Vale. Aquí tenemos la fórmula dentro del formulario, es una captura de pantalla del formulario, en el punto 5.1, ahí tenemos la fórmula del coeficiente de reproductividad que conocemos. Ahí se nos indica, que el valor ES es el número de errores que detectamos y TR el número de respuestas que hay en la matriz, que dependería de la multiplicación del número de personas por el número de elementos o ítems que tenemos. Vamos a ver un poquito más pequeñito esto. Vale. Entonces, aquí me he permitido copiar la tabla que nos daban ellos, es la tabla que está a la izquierda. He sacado las puntuaciones totales, tanto de los ítems, que son 4, 3, 3, 3, como de los distintos sujetos, que serían estas puntuaciones de aquí. Bien, lo que hay que hacer, recordamos, en el escalograma de Woodman es ordenar tanto ítems como sujetos. Los ítems ya estaban ordenados previamente, si observáis aquí los datos que nos daban, con lo cual no falta ordenarlos, es decir, se quedan ABCD, pero los sujetos sí que es conveniente que los ordenemos porque aquí no están ordenados. Así que lo que vamos a hacer es ordenar esos encuestados de tal manera que queden aquí ordenados. Fijaos cómo para conseguir ese orden hemos tenido que cambiar el orden de los encuestados. En efecto, vemos que el encuestado, el número 3, era el que tenía la puntuación más alta. Por lo tanto, es el que colocamos en primer lugar. Y así vamos haciendo con el resto de encuestados. Bien, una vez obtenido la puntuación de estos encuestados, lo que vamos a hacer es calcular los errores. El cálculo de los errores es muy sencillito, teniendo en cuenta que las preguntas van de más sencillas a más difíciles, es decir, es fácil de ver que la pregunta A es la pregunta que todo el mundo ha acertado, mientras que las preguntas B, C, D han sido menos sencillas porque tienen puntuaciones más bajitas. Lo que vamos a hacer es suponer que la gente que haya fallado una pregunta tendría que haber fallado posiblemente las preguntas B, C o D, no la pregunta A por ser más sencilla. En este sentido vemos que el sujeto número 3, ha acertado todas las preguntas, cosa que se le presumía, y entonces no tiene ningún error. En cambio, el sujeto número 2 ha acertado 3 preguntas y lo que no entiendo es por qué ha fallado esta pregunta en vez de fallar esta pregunta de aquí. En definitiva, una vez ordenado, lo que me percato es que hay como dos errores, dos valores que se escapan del escalograma. Lo mismo pasaría con el sujeto número 4. ¿Cómo es posible que la pregunta más sencilla la falle y una de las preguntas, en este caso la menos difícil, no diría bien, la menos fácil, la acierte? Entonces, ha habido de nuevo dos errores. Los errores vendrían marcados, por lo tanto, por los circulitos que he puesto yo en color negro. Si nos fijamos, el encuestado número 3 y el encuestado número 2 y el número 1, en ambos casos, ya lo diré bien, encuestado 5, Iñaki. 5 y número 1, esos han respondido lo que se esperaba. Es decir, han acertado las 3 primeras preguntas y ha fallado la última, o ha acertado la primera pregunta y ha fallado el resto, tal cual se esperaba.
Igual la forma más fácil de ver es, como os he puesto en el dibujito, con esa especie como de escalograma, como una especie como de escalera, con líneas de color negro. Entonces lo que esté fuera de este escalograma, por la derecha, son errores cuando tengan unos y por la izquierda cuando tengan ceros, porque se supone que los encuestados tendrían que haber acertado todas las opciones de aquí y tendrían que haber fallado las que están por aquí. Bien, una vez calculado entonces los errores, procedemos a hacer la suma de los mismos y observamos que vale 4. Luego ya podríamos hacer la fórmula tal cual nos han dicho antes. El coeficiente de reproductividad sería igual a 1 menos el total de errores entre el total de respuestas, que saldrían simple de multiplicar de 5 personas por 4. Bien, hecha la operación da 0,8. Así que vamos a ver qué respuesta marcamos como verdadera. En este caso parece fácil entonces que marcamos como respuesta verdadera la letra B de burro. Vamos en la pregunta 13. Recordamos que la base de datos, la matriz de datos es la misma. Entonces en la pregunta 13 nos van a preguntar si en base al resultado que hemos obtenido podríamos decir que esos datos son escalables según el modelo de Goodman, ¿no? Entonces sabemos, por teoría, que la respuesta sería que no, porque el coeficiente que hemos obtenido, recordemos que era 0,8, no llega al mínimo, que es 0,90 según Goodman. Bien, pues avanzamos un poco más en la materia. Las preguntas 14 y 15 también se van a responder con la matriz que tenemos a continuación. Tenemos una tabla en la que tenemos las asignaciones realizadas por 50 jueces, una tabla de frecuencias, de uno de los ítems de una escala de actitudes de 7 categorías. Luego es fácil de ver que en esta tablita, por ejemplo, hay 3 jueces que han puntuado un 1, o, por ejemplo, aquí hay 15 jueces que puntúan un 5, etc. Es decir, las frecuencias serían los jueces, las categorías son las opciones de respuesta de cada juez. En total, la suma de la fila de jueces tendría que darnos 50, si es que está bien hecha la operación. Y lo que pregunta el ejercicio es el coeficiente de ambigüedad. Coeficiente de ambigüedad, una pregunta clásica de un ítem. Sabemos que sale de la resta de los cuartiles. Luego lo que hay que hacer es calcular el cuartil 3 y cuartil número 1 de esta variable. Aquí tendríamos la fórmula en el punto 222 de los apuntes, para que encontréis en el formulario. Esta sería la fórmula y debajo tenéis la fórmula de los cuartiles. Es la fórmula que manejáis en estadística. Se supone que aquí donde pone K tenemos que poner o bien 1 o bien 3 dependiendo del cuartil 1 o 3 que queremos calcular. Recordad por otra parte que para hacer este cálculo primeramente habría que saber en qué intervalo localizar el cuartil correspondiente, para lo cual lo primero que se hace es buscar en las frecuencias acumuladas este resultado o en su caso un número que le supere. Bien, vamos a hacer el ejercicio entonces. Esos son los datos que teníamos en la tabla anterior, si os acordáis. Lo primero que he hecho ha sido generar una columna de frecuencias absolutas acumuladas a partir de la suma de los números que están a la izquierda. Es decir, a este 3 le sumo 5 y me da 8. Al 8 le sumo 7 y me da 15, y así sucesivamente. Obviamente, para saber que lo he hecho bien, el total tendría que sumar en la frecuencia, el total de personas es a su vez el número de las frecuencias acumuladas en el último intervalo. Bien, para calcular el cuartil número 1, lo primero que hacemos es calcular entonces, lo primero que he hecho es calcular cuánto representa una cuarta parte de la muestra y son 12,5. Por cierto, lo mismo voy a hacer después con las 3/4 partes, son 37,5. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es en esta columna de frecuencias acumuladas buscar el primer número que sea 12,5 o mayor. Y como estáis viendo, lo hemos encontrado en este valor, con lo cual este valor que conduce al valor 3
sería donde vamos a encontrar el intervalo que me permite hacer el cálculo del cuartil. Por teoría de estadística, lo que hacemos es a la variable x, que está definida con valores enteros, lo cerramos de tal manera que el valor 3 en verdad sería un intervalo que va de 2,5 a 3,5. En total, que si aplicamos la fórmula que hemos comentado antes, tendríamos que al límite inferior, que sería 2,5, le sumamos la amplitud del intervalo, que sería 1, a esto le multiplicamos por esta operación, que es la que me ha dado 12,5, no os olvidéis, y estos números de aquí que representaban, bueno, pues se representaban por una parte la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es fd, y la frecuencia absoluta de mi intervalo, que es fd en el formulario que me ponen en la asignatura, que es un poco raro, la verdad. Entonces, si mi intervalo hemos dicho que es este, la frecuencia acumulada anterior sería el 8 y la frecuencia absoluta de mi intervalo sería 7. Bien, hecha la operación, entonces, observamos que el resultado me ha dado 3,14. Hacemos lo propio con el cuartil 3. 3/4 partes de 40 personas, recordad, eran 37,5 aproximadamente, con lo cual encuentro que este es el intervalo donde va a estar el valor, límite inferior 4,5, más la amplitud que es 1, multiplicamos por 37,5, que es el cálculo que hemos hecho de 3/4 partes de 50 personas, menos el 25 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior, mientras que el 15 es la frecuencia absoluta de tu propio intervalo. Y hecha esta operación, al parecer me ha dado 5,33. Bueno, pues ya la resta de ambos valores sería, perdón, sería el cálculo de lo que se llama coeficiente de ambigüedad, que es 2,19. Si buscamos este cálculo en el ejercicio del examen, 2,19 aparecía en la opción B de burro. Con los mismos datos nos preguntan el valor escalar. Valor escalar sabemos que es la mediana, así que tampoco tendrá mucho misterio. Habrá que volver a hacer lo mismo, pero pensando en términos de mediana. Vamos a buscarlo. A ver, aquí tiene esta la fórmula de la mediana, en el 221, y con los mismos datos, he vuelto a copiar la imagen, pero nos interesa calcular la mediana, con lo cual en primer lugar hacemos el valor del n medios, que evidentemente son 25. 25 está aquí, con lo cual el resultado ya directamente podía saber que va a ser 4,5, pero por si acaso alguien no se acuerda de estadística, lo calculamos poquito a poco. Primero cogemos el límite inferior del intervalo, que es 3,5. A este número le sumamos la amplitud, que vuelve a ser 1. Le multiplicamos por el valor que hemos dicho antes de n medios, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es este valor, entre la frecuencia absoluta de tu intervalo, que es este valor. Y tal cual habíamos anticipado, me da 4,5. Por lo tanto, nos encontramos con que la mediana sería 4,5. Estábamos en el ejercicio, si no recuerdo mal, era el número 15, ¿no? Valor escalar de un estímulo, recordemos, es la mediana. Como nos ha dado 4,5, lo marcamos. Vamos a avanzar un poquitín más hacia el ejercicio número 16, entonces ahora. En este ejercicio número 16 me dan una matriz. Se desea conocer las preferencias de los españoles respecto a 4 editoriales. Para ello se realiza una encuesta a 2.000 sujetos y se les pide que digan cuáles son las editoriales preferidas. En la siguiente tabla se recoge la matriz ordenada de puntuaciones típicas. Este dato es muy importante, ¿eh? Luego ya tengo las puntuaciones típicas en la matriz, no es necesario calcularlas. Obtenida mediante el método de comparaciones binarias, evidentemente, de Thurston. Bien, y lo que nos está pidiendo el ejercicio es que calculemos el valor escalar de cada una de las editoriales, es decir, de B, D, C y A, pero transformado en el origen a 0.
Bien, vamos a ver cómo se podría hacer el ejercicio. Continuamente se me está yendo. Bueno, vamos a buscarlo. Aquí en el punto 2.2.1 tenéis el formulario de la mediana. A ver, aquí entonces, en el 2.1.3, perdonad, estaría el cálculo de los valores escalares de los estímulos. Luego este cálculo es el primero que vamos a tener que hacer, pero no va a ser suficiente con este cálculo porque, recordemos, te piden también que hagas la transformación de la escala a lo que se llama punto cero. Vamos a ver poquito a poco cómo quedaría. Bien, en primer lugar lo que he hecho es rellenar, como podéis ver en color azul, los valores correspondientes a la matriz que es simétrica. Es decir, son los mismos numeritos que estarían aquí en color como dorado, pero con el signo cambiado. Os recuerdo que la trampa era que en el ejercicio teníamos puntuaciones típicas, ya ordenadas, con lo cual bastaría con hacer el cálculo del sumatorio y después dividirlo entre n. Bien, pues en color negro os he puesto la suma de cada una de las columnas y justo en color rojito perdón, os he puesto la media de esas columnas con el signo que le correspondiera. Como piden que hagamos el cálculo una vez transformado el origen a 0, necesitamos pensar que el primer valor, el más pequeñito, que era menos 0,99, pues lo vamos a transformar en 0 y a partir de ahí obtenemos el resto de valores. Vamos a comprobar entonces el resultado que hemos obtenido. 0, 1,02, 1,4. Y vemos que ese resultado se está correspondiendo con este apartado. Podéis echar para atrás el vídeo y verificar que en efecto es así. Vamos a por la pregunta 17. En la pregunta 17, ya cambiamos de tipo de ejercicio, dice que, que la media y desviación típica de un test que se aplicó a una muestra de 100 sujetos fue 44. La razón entre la desviación típica de los errores y la de las puntuaciones empíricas es igual a 0,4. Eso nos tiene que sonar a como cuando calculábamos conceptualmente el coeficiente de fiabilidad. No es exactamente el mismo, porque el coeficiente de fiabilidad era la razón entre la varianza, o desviación típica sería hacer su raíz cuadrada, pero la desviación típica de no los errores, sino de la puntuación verdadera respecto a puntuaciones empíricas. No obstante, esta definición que he puesto en color amarillo nos tiene que seguir sonando al tema que hemos comentado y lo vamos a utilizar. Dice que lo que nos piden que calculemos es el intervalo de confianza en el que se encontrará la puntuación directa verdadera. Luego nos están pidiendo puntuación verdadera y en términos normales, no en términos diferenciales ni en términos típicos, de un sujeto que ha obtenido una puntuación empírica de 50 puntos, utilizando además, porque sabemos que hay varias formas de hacer esto, utilizando el modelo de regresión. El nivel de confianza es el 95%. Vale, es un ejercicio que evidentemente requiere bastantes cálculos. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a, en primer lugar, identificar dónde estaría la fórmula que necesitamos rellenar. El cálculo que me están pidiendo implicaría que calculemos nosotros en primer lugar la estimación de V y una vez que la tengamos, que es esta fórmula, una vez que la tengamos ya podríamos avanzar un poco más y calcular el intervalo de confianza de V, no de valor diferencial ni típico, que sería esta fórmula. Para lo cual necesitamos conocer evidentemente el error máximo, que la tendríamos en esta fórmula, porque lo piden en puntuaciones directas. Este error máximo, a su vez, me conduce a este cálculo del error típico, que también está en puntuaciones directas. Luego, ya estáis viendo que para hacer el cálculo, que se supone que es el que está abajo del todo en color amarillo, tenemos que ir haciendo poquito a poco varias operaciones. En primer lugar, habría que sacar la letra V', tal cual viene aquí indicado. Después sacaremos el error de estimación que está aquí. Después sacaremos el error máximo y por fin podremos aplicar la fórmula completa.
Bien, vamos poco a poco. Bien, perdón. Aquí tendríamos la fórmula que hemos visto hace un ratito, pero ya puesta completa. Pero, si os parece más sencillo, he puesto la fórmula completa con todos los pasos ya mezclados en uno. Claro, si intento rellenar la fórmula me voy a encontrar con que me faltan bastantes datos. Fundamentalmente, en mi opinión, el dato más problemático es que no conocemos el coeficiente de fiabilidad, con lo cual vamos a, en primer lugar, intentar obtenerlo y después ya empezamos en cómo sacar la letra V', etc. Bien, para calcular el coeficiente de fiabilidad, recordad el enunciado que me han dicho. Me habían comentado que 0,40, este cálculo, que 0,40 era la razón, es decir, la razón es una división entre la desviación típica de los errores y la desviación típica de las puntuaciones empíricas. Si esto lo asociamos a la fórmula de coeficiente de fiabilidad, donde aparecen esos elementos, vemos que el coeficiente de fiabilidad con mucha facilidad obtenemos que es 0,84. Luego ya este cálculo que queríamos obtener ya lo tenemos delante, 0,84. Si avanzamos un poquito más, vamos a pensar en cómo sacar la letra Z. Vamos a pensar en cómo sacar esta letra Z. Entonces, para sacar esa letra Z podríamos recurrir a la distribución normal y, para no perder tiempo, os remito a la página 80 del formulario, donde encontráis que esta letra Z es el típico valor del 1,96 que estaréis cansadas de ver. Luego ya estamos por fin en disposición de calcular la puntuación verdadera. Puntuación verdadera que, según la fórmula que hemos visto anteriormente, no es más que el coeficiente de fiabilidad, que era 0,84 según lo hemos calculado anteriormente, multiplicado por X, que es la puntuación observada, que decía puntuación empírica en el test de 50 puntos, menos la media de esa puntuación, que me decían que era 40, más otra vez el 40. Bien, haciendo el orden correcto de las fórmulas, recordad, la suma es lo último que se hace, obtenemos que la puntuación verdadera estimada para esa persona es de 48,4. Una vez obtenida la puntuación verdadera de 48,4, le vamos a sumar o restar lo que creo que me puede equivocar, lo que es el error aleatorio, que saldría del valor de la letra Z, que era 1,96, porque es el 95% de confianza, multiplicado por la desviación típica, que valía 4, por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de fiabilidad, por otra vez la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad. Bueno, pues entonces, sin más, el error máximo de esta manera calculado nos ha dado 2,88, por consiguiente el intervalo de confianza aproximadamente estaría entre 45,5 y 51,2. Lo buscamos a ver en el solucionario, si hay suerte, y este intervalo de confianza aparecería en la solución C. Vamos a avanzar un poco más. Pregunta 18. Si el índice de fiabilidad de un test es 0,80 y la varianza de las puntuaciones empíricas obtenidas en dicho test por una muestra de 150 sujetos es 100, vamos poco a poco, índice de fiabilidad no coeficiente es 0,80. La varianza de las puntuaciones X es 100. Y lo que nos preguntan es cuánto valdría la varianza del error. Entonces, sabemos que hay unas fórmulas dentro de la teoría clásica de los test que relaciona el coeficiente de fiabilidad con la varianza del error y con la varianza de las puntuaciones empíricas. No os olvidéis que me están dando el índice de fiabilidad, no el coeficiente. Bueno, vamos entonces a intentar resolverlo. Es un cálculo muy sencillito comparando con el anterior, por lo menos. Vale, ahora tendría que venir, aquí está. Tal cual os he comentado, aquí en el punto 2.1 tendréis del formulario que tendréis que acudir, y dentro de este formulario es fácil de ver que lo que nos interesa es esta parte. Bien, tal cual hemos indicado, el índice de fiabilidad saldría de hacer la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad. Por lo tanto, ya tenemos que es 0,8 es la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad. Por lo tanto,
esto que es el coeficiente de fiabilidad es el cuadrado de 0,8, evidentemente. Además, sabemos que el coeficiente de fiabilidad se puede calcular como la proporción de varianza verdadera dentro de la varianza empírica. Por consiguiente, puedo despejar de aquí el valor de la varianza verdadera simplemente rellenando la fórmula, que es lo que viene abajo, en la parte de abajo del cálculo. Y me encuentro con que la varianza verdadera valdría 64. A ver si me va. Este es el ejercicio número 18. Si la varianza verdadera vale 64, ahora podríamos deducir que la varianza total, 100, es igual a la verdadera, que acabo de decir que vale 64, y de ahí despejo el valor de la varianza del error, que sería lo que falta para llegar al 100, que son 36. Es verdad que este cálculo también se podría haber obtenido, a ver si me deja subir y bajar, ahora. Vaya, me está costando avanzar a la tablet, no quiero bajar. Vale, como no quiere, tengo que hacerlo más pequeñito. Decía que también se podía haber obtenido directamente aplicando este trocito de fórmula. Yo he utilizado, sin embargo, este otro trocito de fórmula, pero en ambos casos, evidentemente, el resultado daba igual. Por lo tanto, 36 sería la varianza del error. Cuidado, no nos olvidemos, 64 es la varianza verdadera. La del error, 36. Bueno, así la tablet no se bloquea más veces. Pregunta 19, ya hemos pasado 2/3 partes del examen. Se ha aplicado un test de 30 ítems a una muestra de 100 sujetos. Si la varianza de los errores, y es un poco pesado, si la varianza de los errores fuera el 20% de la varianza verdadera, ¿cuánto valdría el coeficiente de fiabilidad? Evidentemente tenemos que seguir trabajando con las mismas fórmulas que hemos trabajado hace un segundito. Cuando no nos den valores concretos, en este caso ni de la varianza de los errores ni de la varianza verdadera, te puedes inventar los números que tú quieras, siempre y cuando mantengas la proporcionalidad que estamos indicando. A ver si encontramos. Aquí sería, ¿no? Bueno, no me deja hacerlo más grande, se va a quedar así de momento porque no quiero estropear esto. La varianza de los errores es el 20% de la varianza verdadera, me han dicho. Con lo cual, se podría escribir diciendo que la varianza de errores es 0,20 por varianza verdadera. Entonces, yo voy a hacer el ejercicio sin inventarme ningún número, simplemente por lógica. Pero se podría uno haber inventado, pues pongamos que la varianza verdadera valga 100, pues la de los errores vale 20. O pongo que la varianza verdadera, yo qué sé, pues vale 50, pues la de los errores valdrá 10. Te inventes los números que te inventes, siempre y cuando mantengas la proporcionalidad, tendría que quedar bien el cálculo. Entonces, el coeficiente de fiabilidad sabemos que tendría esta fórmula. Por lo tanto, el coeficiente de fiabilidad se podría calcular también de esta manera. Por lo tanto, el coeficiente de fiabilidad sería este cálculo. En definitiva, matemáticamente es este cálculo. Resultado final, 0,83. Repito que se podía haber inventado unos números, por ejemplo, supongamos que el coeficiente la varianza de verdadera, yo digo que vale pues 50. La varianza de los errores tendría que valer un 20%, es decir, 10. Si yo hago esta operación, tendríamos que serían 50 entre 60, ¿no? Y 50 entre 60 es 0,83. Da igual que no estoy en mente, es que tendría que funcionar sin problemas. Bueno, pues avancemos un poco más. Vamos a llegar a la pregunta 20, a ver si ahora me deja ver. Bueno, mira, ahora me ha dejado. Pregunta 20, que vamos a utilizar estas formulitas. Vamos a comprobarlo. En la pregunta 20 se nos dice, se ha aplicado un test a una muestra de 100 sujetos. La suma de los cuadrados de los errores de medida, esta para mí fue la pregunta más
maliciosa por parte de los profesores que hicieron el examen, es igual a 250 puntos. La suma cuadrática. Utilizando la estimación basada en la distribución normal de los errores, ¿cuál es el nivel de confianza? Es que todo es un poco enrevesado. Para que el error máximo fuera de 5 puntos. Bien, vamos a ver en dónde estarían más o menos estas fórmulas. La fórmula que te permite calcular un intervalo de confianza siguiendo la estimación de la distribución normal de los errores. Bueno, hay que volver para atrás, conchos. A ver si ahora me funciona mejor. Ahora vendría. Aquí vendría, ¿no? En pequeñito de momento. Oh, no. Hasta aquí he llegado. Ya no quiere subir más. Vale, entonces en el formulario 2.7.2 tendríamos la estimación basada en la distribución normal de los errores. En este formulario se nos indica que el error máximo se comete, como siempre, es el error típico multiplicado por z. Luego, eso significaría que tenemos que saber cómo calcular o bien la z o en nuestro caso el error típico que tendría esta fórmula. El problema del ejercicio es que además se nos complica el ejercicio en el momento en que me están planteando que necesitamos conocer también la fórmula de la varianza. Esto estaría en la parte del formulario que no es de psicometría, sino que es la parte de estadística. No recuerdo, no recuerdo en qué página está, 80 o por ahí tal vez. La fórmula de la varianza la tenemos aquí escrita, de estadística. Concretamente nos interesa esta forma de escribirla. Fijaos que la varianza no es más que la suma cuadrática de las puntuaciones x entre la n menos la media al cuadrado. A nosotros nos han dicho que la suma cuadrática de los errores, es decir, esto, pero de los errores, valía una cantidad. Luego, si ese cálculo lo divido entre el número de personas y le resto la media al cuadrado, tendríamos la varianza de los errores. Bueno, a ver si consigo explicarme, porque esto os parece que es más complicado de lo que realmente es. Bien, tal cual estamos indicando, la fórmula que tenemos en el formulario, sería completa me refiero, sería esta de aquí. Es decir, para estimar la puntuación x, cogemos la puntuación x más menos z por el error típico, eso se le llama error máximo. El error típico tendría esta fórmula. El problema está en que para hacer este cálculo no tengo datos para poder calcularlo, lo busco en alternativa. Esa alternativa la vamos a utilizar a partir de estadística, ya que os he puesto la fórmula que venía antes, pero cambiando la letra x por e, por si acaso de alguna manera ayudaba, ¿no? Y vamos a manejar en consecuencia esta formulita que tenemos aquí. Me han dicho que el sumatorio de los errores, la suma cuadrática, perdón, o sea, la suma de los errores al cuadrado, este trozo, valía 250. Además que sabemos que la media de los errores, teoría clásica de los test, Spearman, valdría siempre cero. De hecho, era una de las preguntas, no recuerdo ahora el número, pero que cayó en este mismo examen. Sí, la pregunta 4 de este examen. Preguntaban esto. Por lo tanto, el cálculo sería 250, que es este numerito, entre 100, que es esta n, y este número no hace falta ponerlo porque valdría 0. Y eso me conduce a una desviación típica, la varianza sería sin hacer la red cuadrada, de 1,58. Luego ya sé cuánto vale la S sub E sin necesidad de aplicar la fórmula que no podría haberla hecho en este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para hacer este ejercicio tenemos que rellenar la fórmula que está aquí arriba indicada, ¿no? En color amarillito aquí. Claro, lo que yo sé es que el error máximo tiene que ser de 5 puntos, me ha dicho el texto. Luego la letra z multiplicado por 1,58 que acabo de descubrir tiene que ser 5 puntos. Eso es lo que he intentado poner aquí abajito. A ver si no pierdo a nadie. Bien, pues entonces yo ahí despejo la letra Z y obtengo que la letra Z valdría 3,16. El ejercicio veis que era un poco enrevesado. Nos pedían que calculemos el nivel de confianza. ¿A qué se refería en estadística? Bueno, pues a esta parte que yo he rayado en el dibujito de la distribución normal. Si tú buscas en la tabla de la distribución normal el 3,16, encontrarías el tramo que hay, bueno, del menos 3,16 he buscado yo, el tramo que hay de aquí para la izquierda. Y de aquí para la izquierda, según hemos encontrado, hay 0,16.
0,0008. Obviamente en este tramito habría otro 0,0008. Luego el tramo del medio, que es el nivel de confianza, sería el complementario. Otra forma de hacerlo sería calcular cuánto hay en la, vamos a cambiar de color por si acaso, cuánto hay en esta colita, que es 0,008, calcular cuánto hay de aquí para atrás del todo, que sería 0,992, y hacer la resta, es lo que os he apuntado aquí. Hay diferentes maneras de calcularlo. Luego 99,84% o 99%, no recuerdo qué valor es el que van a poner ellos en la solución, sería la solución que estamos buscando, prácticamente el 100%. Si buscamos en el examen, me ponen 90, 95, 99,9. Ese es el cálculo más preciso que podemos ofrecer. Si vamos a por la pregunta 21, en la pregunta 21 nos decía que la fiabilidad de un test compuesto por 25 ítems es 0,7. Ese es el coeficiente de fiabilidad. El coeficiente de validez, RXI, es 0,80. Y la pregunta es cuántos ítems hay que añadir para conseguir una validez 0,90. Vale, este cálculo es muy sencillito, es aplicar una fórmula sin más misterio. Ejercicio 18, 19, ahora tendrá que venir, ¿no? 21. Aquí está. Hoy no. Bueno, la fórmula que habría que utilizar sería la que está en el punto 563 del formulario, que sería esta de aquí. Voy directamente a utilizarla porque no tiene mayor misterio. Aquí vendría indicado cómo se calcula. Entonces, en el enunciado me han dicho que el coeficiente de fiabilidad del test era 0,7. Estamos, recordad, en el ejercicio número 21. El coeficiente de validez era 0,80. Y lo que yo quiero es que la fiabilidad final pase a ser 0,90. Entonces aplicamos la fórmula, la he vuelto a copiar aquí en color negro, que aparecería en el formulario. Bien, pues si la rellenamos, no creo que tenga ningún misterio el rellenar esta fórmula, nos va a dar 3,33. Pero cuidado, porque no te está preguntando cuántas veces hay que aumentar los ítems, que es 3,33 veces, es decir, que los ítems finales tienen que ser 3,33 veces mayor que los ítems iniciales, sino cuántos ítems hay que añadir. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es, despejando de la fórmula que está aquí, el número de ítems finales sería n por los ítems iniciales, es decir, 3,33 multiplicado por 25, obteniendo de esta manera un resultado de 83 ítems finales, que tampoco es la solución. ¿Por qué? Porque lo que me están preguntando es cuántos ítems hay que añadir. Entre los ítems añadidos serían los 83 finales menos los 25 iniciales y el cálculo matemático es 58. Aquí una pequeña advertencia, bueno, pequeña es una forma de hablar, una advertencia al carajo, porque lo que ocurre es que cuando manejas todos los decimales, el resultado de la letra n es 3,33. Y si pones 3,33, el resultado da 58. Sin embargo, en el solucionario vamos a ver que 58 no aparece y el número que más se le parece es 61. Tal cual he indicado aquí, el resultado del examen se obtiene trabajando con menos decimales. Es decir, si en esta fórmula que está aquí bien copiada hubiéramos manejado únicamente dos decimales en la calculadora, hubiéramos encontrado que el 3,33 hubiera sido un poquito más grande. Al ser un poquito más grande, este número daría un poquito más grande y este un poquito más grande. Ese es el motivo de la diferencia entre el resultado obtenido y el que ponen en el solucionario. Evidentemente, bueno, igual humilde no resulto, pero es evidente que el cálculo que han hecho ellos estaba bastante flojo porque ha manejado pocos decimales. No obstante, como las soluciones que me daban eran muy distantes unas de otras, pues por lógica, pues pensar que es cosa de decimales, al principio te achacas a ti mismo la culpa de que, bueno, habré hecho yo alguna cosa mal y tal, a pesar de que en realidad el fallo, repito otra vez, era de ellos. Bien, entre 86, 61 y 4 es evidente que la solución es 61. Si vamos a por la pregunta 22, ya estamos terminando el examen, dice, si de 200 aspirantes a vendedores seleccionamos a 60 y de esto resulta que solo 36 son buenos vendedores, esta estaría en la parte final de la asignatura. ¿Cuál es, concretamente, lo que están pidiendo es muy directo, cuál es la razón de selección y la razón de eficacia? Y para hacer este ejercicio lo más cómodo sería hacer una tablita. Vamos a
indicar la tablita cómo quedaría. Esto es muy cansino, esto de que no se me quede la página guardada. Vale, aquí hasta donde hemos llegado antes. Entonces la tablita a la que quiero hacer referencia se supone que es esta. Estaría en el punto 5.5 del formulario, validez y utilidad de las decisiones, a la parte final de la asignatura, en la que tenemos, por una parte, el test que tú has hecho dirá si es apto o por contra no es apto el sujeto, pero después habrá una realidad, que es lo que se llama el criterio, que dirá si es apto o por contra no es apto el sujeto. Bien, vamos a avanzar un poquito más, si es que me deja la tablet. Las fórmulas que me están pidiendo son la razón de selección y razón de eficacia. Y aquí os he puesto los códigos que tienen en el formulario para que los encontréis sin dificultad. Y vamos a hacerlo. Entonces yo lo que creo que no es necesario, pero me parece que va a ayudar bastante es reproducir la tabla que hemos comentado con mis datos. Mientras tengo la tabla, voy a leer de nuevo el texto. Decía, si de 200 aspirantes a vendedores seleccionamos a 60, o sea, hemos seleccionado lo que el test ha dicho. Hemos considerado aptos 60 de ellos. Pero de estos 36 resultaron a posteriori buenos. O sea que buenos por mi test, pero buenos finalmente por el criterio, solo fueron 36. De aquí deduzco yo que este número tendría que ser 40. Si leéis bien el enunciado os fijáis que no os da ningún dato más, con lo cual los datos que yo he dejado como interrogantes es literalmente porque no conozco sus valores. Puedo conocer el 34, puedo conocer el 140, pero se acabó, no puedo conocer más. Tampoco es que sea necesario, la verdad, porque me preguntan la razón de selección. La razón de selección serían simplemente las personas que yo he seleccionado del total, 60 de 200. Y hablamos de 0,30 como resultado. Y la razón de eficacia se referiría más bien a de la gente que yo he seleccionado, de los 60, cuántos de ellos realmente funcionaron bien, que fueron 36. Y eso da 0,60. Ya veis que haciendo la tabla es muy sencillito el ejercicio. Si buscamos entonces la solución, estábamos en el ejercicio número 22, 0,3 era la razón de selección, 0,60 era la razón de eficacia. Avancemos hacia la pregunta 23. En la pregunta 23 dice, se ha aplicado un test de lectura a una muestra de 100 alumnos de la ESO. La media y varianza de las puntuaciones empíricas fueron 15 y 5. Entonces, si un sujeto ha obtenido en el test una puntuación empírica igual a 18, y aquí viene lo importante, ¿cuál sería su puntuación equivalente? Con lo cual volvemos otra vez a la parte final de la asignatura. Para calcular la puntuación equivalente hay diferentes métodos. Concretamente te piden que utilices el método de equiparación lineal. Sabiendo que en ese segundo test la media es 11 y la desviación típica es 2,5. Recordemos que nos han dado 15 y 5 a nosotros, pero no os olvidéis que este valor 5 tenía trampa, no era la desviación típica, era la varianza. Ya veis que está como plagado de pequeñas trampitas para que metamos la pata. Bueno, pues vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. Vale, pues de nuevo tengo que reducir esto y pereza buscar la fórmula. A ver, 20, ya estamos cerquita. Este es el que acabamos de hacer ahora mismito. Vale, pues aquí tendríamos el formulario, habría que ir a la fórmula 732, concretamente a la 7321, diseño de grupos equivalentes, y la fórmula que vamos a utilizar sería esta de aquí. Vale, he reproducido la fórmula en color negro. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos del test X la puntuación del sujeto son 18 puntos, así como su media y su varianza, con lo cual la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, 2,23, cuidado con el detalle. Y te preguntan que digas cuál es la puntuación Y, sabiendo que la nueva media es 11 y la nueva desviación típica es 2,5. Pues aplicamos la fórmula, lo he puesto en color azul por diferenciarlo un poquito de lo que es el ejercicio, en que estaba en color negro. Y la fórmula tal cual hemos dicho antes sería la desviación típica de Y entre desviación típica de X, que es esta parte de aquí, multiplicado por X menos su media, más la media de Y.
Bien, pues creo que no hay problemas. Tendríamos ya entonces que el resultado es 14,35 aproximadamente. Busquemos la solución. 14,36, han redondeado al tercer decimal simplemente, por lo demás está todo perfecto. Ahí está. Pasamos a la pregunta 24, ya solo quedan dos. Dice, hemos aplicado un test de inteligencia a una muestra de 150 sujetos y se ha obtenido un coeficiente de fiabilidad de 0,75. La RXI o coeficiente de validez es 0,64. Y aquí viene lo que en teoría hay que calcular. Hay que calcular el coeficiente de validez si aumentamos la fiabilidad del test hasta 0,80. Solo la fiabilidad del test, porque se supone que la del criterio se mantiene constante. Bueno, pues tendríamos que buscar en el formulario, dentro de las fórmulas de atenuación, que suelen caer con mucha frecuencia, una fórmula un poco variada, un poco diferente, quiero decir, que es una fórmula en la que no es tanto la atenuación, porque se supone que el test o bien el criterio tiene fiabilidad perfecta, sino cuando hay una modificación en la fiabilidad del test o del criterio. En nuestro caso se supone que lo que ha cambiado es la fiabilidad del test. Bueno, vamos a ver si nos deja. Aquí tendríais la fórmula a la que tenemos que remitirnos. Es la 5625. Creo que se ve bien. Bien, recordemos los datos que teníamos. Tenemos que la fiabilidad del test valía 0,75 y decimos que ahora va a subir a 0,80, mientras que la fiabilidad del criterio se mantiene. Si ha subido la fiabilidad del test, obviamente la validez va a aumentar también, pero no sabemos a qué valor va a aumentar, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacerlo con las fórmulas que hemos visto de Spearman-Brown de atenuación. La fórmula que utilizamos sería la que está en la tablet escrita, de tal manera que la fiabilidad, la validez final, que es este cálculo, tendría que ser igual a la validez inicial y aquí está la corrección que tendríamos que aplicar, que sería la raíz cuadrada de la fiabilidad de la que partíamos entre la fiabilidad resultante. Y el resultado ya veis que es 0,66 aparentemente. Vamos a ver si encontramos este numerito entre las soluciones. 60, 66, aquí estás. Vamos a poner con el amarillo. Esta es la solución. Y terminamos con la pregunta 25 del examen, que era, pues viendo las preguntas anteriores, mucho más fácil. Es el típico ejercicio de correcciones por azar. Un test de 50 ítems está compuesto por 20 ítems de verdadero o falso, 16 ítems de 4 alternativas, 14 ítems de 5 alternativas, suman total 50. Utilizando la penalización de los errores, recordamos, el cálculo es muy sencillito, ¿cuál sería la puntuación corregida de un sujeto que ha contestado a todos los ítems, luego no hay omisiones, y ha acertado 15 de las verdadero o falsas, 10 de las de 4 opciones y 6 de las de 5 opciones, una vez corregido el efecto al azar, evidentemente? Bueno, pues vamos a responderlo. Volvemos a buscar el ejercicio. A ver dónde estás. Más abajo. 19, un poco más. Aquí está el 20. Un poquito más. 23. Jesús, que no acaba nunca. Aquí tiene que estar. 25. Bueno, menos mal. Vale. Bien, la fórmula que vamos a utilizar es la 711. Concretamente, aquí tendríamos la fórmula. Bueno, a ver si me dejas hacer un poquitín más grande, que es más cómodo. Ahora sí, 24 no 25.
Ahora sí. Yo os pido disculpas lo lento que está yendo la tablet, no sé exactamente el motivo, igual es que he cargado fotografías demasiado pesadas o demasiadas fotografías a la vez y por eso va lento. En el ejercicio 25 entonces teníamos 50 ítems, 20 de falso verdadero, 16 de 4 opciones, 14 de 5 opciones y el número de aciertos os los he puesto a la derecha. Consecuentemente, como ha contestado a todas, se supone que habría fallado 5, 6 y 8 respectivamente. Entonces lo que hay que hacer es, además de sumar las puntuaciones correctas que tuviese el encuestado, que serían básicamente los aciertos, a este cálculo hay que restar la penalización debida a lo que se llama el azar. En este caso, la corrección por azar la teníamos aquí. Recordad la fórmula, se supone que es el 5, por ejemplo, en este caso, en el caso del falso verdadero, el 5 que aparece aquí arribita es el número de fallos que comete. Ha fallado 5, aquí había fallado 6, aquí había fallado 8, mientras que en la parte de abajo lo que nos aparece es el número de opciones que hay en cada test menos 1, ¿no? En el primer tipo de ítems había 2 opciones, después había 4, después había 5. De tal manera que obtenemos el número de puntos que hay que penalizar. En definitiva, queda fácil de ver que el sujeto había tenido 15 aciertos, le quito 5 y obtendríamos entonces una puntuación de 10 en el caso de las dicotómicas. 10 menos 2, 8 puntos le damos para las preguntas que tengan 4 opciones de respuesta y 6 menos 2, 4 puntos le damos para las que tenían 5 opciones de respuesta. Total, que al final el sujeto tendría una puntuación total de 22 puntos. Aunque en verdad ha acertado más preguntas, había acertado 31, la puntuación final es de 22. Sin querer se me había marcado ya de amarillo, pero en teoría esto no tendría que estar marcado anteriormente. 22 era la solución correcta. ¿Bien? Y con esto yo creo que ya habríamos terminado el ejercicio de psicometría del examen de primera semana de junio de 2022. Espero que hayáis aguantado bien la chapa. Os recuerdo que en la página web unelocos.com pues, he subido vídeos gratuitos, siempre serán gratuitos, con toda la asignatura explicada a partir del manual y los ejercicios de exámenes de otros años. Espero que os sirvan.